Gabriel Guereña me dice, la historia de Warning es interesante. Según su papá, todo empezó a los 7 años cuando vio que les apasionaba el videojuego Rock Band. Me sorprende lo jóvenes y talentosas que son, cuando la más joven tenía 7 años. A ver, te cuento porque conozco la historia, hablé con ellas del tema. Ellas empezaron muy pequeñas a hacer lo que hacían, nos hacían todos, muchos niños, ¿no? Clases de piano. Hay vídeos de ella, de Paulina y Daniela tocando el piano a los 5 o 6 años de edad. Su amor por el rock viene de que la familia es rockera. Y ellas lo cuentan, sus papás oían rock y son de rock pesado y metaleros, ¿no? Metaleros del metal originario. Y se la pasan oyendo rock, ellas lo cuentan, Pink Floyd, Deep Purple, Uriah Heep, tipo de bandas normales del rock de los años 70, al cual están adscritos los padres de ellas. Es cuando les compran el Rock Band que se pasan del pianito y el saxofón, Daniel había estudiado saxofón, a los instrumentos del rock. Juegan mucho Rock Band y un día dicen, oye, ¿me compras una guitarra, me compras una batería? Y papá dijo, sí, pero pues les pongo profesores y si te lo puedes permitir, hazlo. Yo no soy mejor guitarrista porque nunca nadie me pudo pagar un profesor. Me pagaron como 3 meses, me enseñó a tocar música mexicana de ranchera. Pero decías, enséñame rock, y te miraba como, ¿y yo por qué voy a hacer eso? Que es un sacrilegio. Y no te enseñaban rock, no sabían ni siquiera rock. Entonces, cuando ellas dos, está cada una por su lado, una con la guitarra, la otra con la batería, viendo rock, Alejandra pregunta, ¿y eso qué es? ¿No? Una guitarra rota con 4 cuerdas, es un bajo, suena bonito, y empieza a tocar el bajo. Es en ese momento cuando se les presenta la idea de hacer una banda para jugar en casa, hasta una presentación que tienen en su escuela que está grabada también en YouTube. Pues a partir de ahí dicen, pues esto puede ser en serio. Yo siempre he querido preguntarles, insisto, ya hace 2 años pedí, hace 2 años las entrevisté y hace 1 año pedí la segunda entrevista que no me dieron, y este año pues no sé si me la van a dar, no creo. Pues han decidido no dármela, y sus managers, yo los respeto perfectamente, cada quien sabe cómo maneja sus grupos. Pero siempre quiero preguntarles cuándo supieron que esto ya era en serio y para toda la vida, que esto era lo que querían hacer. Me interesa mucho porque es clarísimo que las 3 nacieron para esto. O sea, que esto es su lugar en el mundo, sea en un escenario haciendo su propia música. El talento instrumental, el talento compositivo, la presencia escénica, el talento en las letras. He estado oyendo, por ejemplo, Black Holes otra vez, varias veces, porque la he estado cantando. Paulina ya la había olvidado, durante mucho tiempo no la cantó. Y sigo impresionado de que una niña de 13 años, maldita sea, pueda tener esos golpes de frases tan impactantes que cuentan la historia de lo que es la tragedia de la adicción y la ruina de la adicción. Y claro, cuando tú ves gente que comenta Black Holes en YouTube, y gente de mi edad, o más jóvenes, o más viejos incluso, que reaccionan a Black Holes, que dicen, pues es que yo me eché a llorar porque me acordé de mi primo, porque me acordé de mi amigo, porque me acordé de aquel, porque todos nosotros perdimos gente a manos de las drogas y el alcohol. Enterramos gente destrozada por las adicciones. Y que lo sepa expresar mejor que nadie en la historia del rock, de todo lo que yo conozco de la historia del rock, que quien lo mejor lo haya expresado es una joven compositora de 13 años. Algo hay allí. Y es emocionante. Para mí, como gente del rock,
que no soy demasiado viejo para rock and rollear, ni lo seré nunca, porque soy demasiado joven para morir, es frase de Jethro Tull, por supuesto, me sigue asombrando, me sigue envolviendo la realidad de The Warning como el rock está aquí, el rock sigue haciendo lo que sigue haciendo y lo está haciendo muy bien. Y cuando ves que les llevan a los Video Music Awards, y, a ver, había un rapero y una popera, que eran los del escenario segundo, porque ellas tocaron en el escenario segundo. Entonces la gente iba a ver al rapero y a la popera. Casi nadie de los que estaban allí, en el público, conocía The Warning. Ni el director del show. Que el director del show, cuando terminó las dos canciones de The Warning, dijo, holy shit, ¿esto qué es? Nadie sabía, o mucha gente no sabía, y entre el público, por supuesto, la gran mayoría no sabía lo que iba a ver, y se los echaron al bolsillo, impresionantemente. A mí me entusiasma. Yo en abril las voy a ver por primera vez, y muchos de estos, ¿no? Los otros fenómenos del rock que yo estoy viviendo, como el Larkin Poe, o como Kessia Gill, o incluso como Maneskin, son caminos que son nuevos realmente, que se basan en lo de siempre, pero son nuevos. Entonces, esta historia de Warning precisamente terminaba en el año pasado celebrando sus 10 años como banda. O sea, están empezando a conquistar el mundo y ya tienen más años que los Beatles juntas. Y apenas están empezando. Quiero ese cuarto disco, lo quiero ya.